Ok, finalmente llegamos a la última fase, que es la autorreflexión. En esta fase, un estudiante que autorregula su aprendizaje reflexionará sobre las causas de su resultado, ya sea éxito o fracaso, dependiendo de la reflexión que haga y a qué atribuye su éxito o fracaso serán sus emociones y su motivación futura. Si creo que fracasé en la prueba de biología porque el profesor me tiene mala y no sabe enseñar, es muy probable que me desmotive, porque no es algo que pueda cambiar. Pero si creo que fracasé porque no organicé bien mi estudio, eso es algo que puedo cambiar y puede que mi motivación no baje a pesar de la decepción. Esta fase tiene dos componentes, que es el autojuicio y autorreacción. Vamos a pasar a verlas a continuación. El autojuicio es como dice, es el proceso mediante el cual el alumno juzga la ejecución de su actividad. Eh, esa autoevaluación tiene distintos criterios para poder decir si esto fue un éxito o un fracaso, ¿ya? Si recuerdan bien la primera fase, la de planificación, de la planificación valoramos la tarea. Eso es lo que hacemos cuando estamos planificando, valorando la tarea, según los criterios de evaluación externa, ¿cierto? Esa es la forma de valorar la tarea. A eso me refiero básicamente a cómo nos dice el profesor que debemos rendir, qué es lo que espera. En el autojuicio se realiza la autoevaluación de esa valoración y de esos objetivos, ¿ya? Y en ese caso sería el criterio objetivo, cuando yo me valoro el resultado a partir de ese criterio que me dieron, que es casi siempre externo. También está el criterio de progreso, que son los resultados en situaciones anteriores a la ejecución. El ejemplo de biología. Quizás en la segunda prueba yo puedo comparar con la primera y decir, ok, a lo mejor me saqué un 5 en la segunda prueba y en la primera un 4. Entonces comparo y digo, ok, sí, voy bien porque voy avanzando. O tal vez en la primera me fue mejor, tuve un 4 y en la segunda un rojo, y ahí comparo y también evalúo si hay éxito o fracaso. Y está el otro criterio, que es el de comparación social, y tiene que ver con cómo lo ejecutó el resto. Y esto pasa mucho, o sea, yo creo que los tres pasan, pero como profesora me toca mucho ver ese último, de cómo los estudiantes se comparan entre sí y cómo, por ejemplo, si uno categoriza a la gente, uno es súper prejuicioso, y eso básicamente es una forma innata de nuestro cerebro para poder funcionar rápidamente, el hacer esos juicios. El tema es que tenemos que pasar la barrera del prejuicio y conocer a la otra persona. Si me quedo en el prejuicio, ese es el problema. Entonces nosotros en nuestros prejuicios comparamos y también nos hacemos una idea de nuestros compañeros y nos ponemos en escalas de los que están por sobre mí en lo intelectual y los que están debajo de mí y los que están igual a mí. Entonces sí, muchas veces veo que a alguien que está por debajo de mí, que yo creía que esa persona eh, no era no tenía muchas habilidades en el estudio, y le resulta que le va mejor que a mí, eso yo lo puedo, comparándome, ver como un fracaso. O si veo que a todo el curso le fue bien, menos a mí, también lo puedo ver como un fracaso. Pero si pienso quizás en un criterio de progreso y digo, ok, me fue mal, pero no tan mal como la vez anterior, eso podría ayudarme a motivar, y no ver
la situación como algo totalmente perdida. Cuando no reflexionamos sobre estos errores o aciertos, nos perdemos una oportunidad potente de aprendizaje. Necesitamos reflexionar para poder saber qué es lo que vamos a corregir y para saber cómo o a qué atribuir el éxito o el fracaso. Porque si yo no hago esta reflexión, lo más probable es que yo instantáneamente me lo atribuya a mi poca capacidad, a que no entiendo, que soy tonto, que son cosas que uno se puede decir cuando siente que ha fracasado en algo y no sabe y no se lo puede y no se lo explica en mayor profundidad. Las atribuciones, que es lo que les estaba comentando, básicamente son explicaciones de lo que ha sucedido. En este caso, del éxito o el fracaso en cumplir mis objetivos, ¿ya? En el caso de los estudios, nosotros atribuimos a una habilidad, al esfuerzo, a la suerte, si me apoyaron los demás. Y estas atribuciones marcan mucho mis emociones, como les decía. De hecho, las personas que tienden o tendemos a estados más depresivos, tendemos a hacer atribuciones que son estables y permanentes. Tendemos a pensar que no vamos a poder cambiar, el contexto no va a cambiar, entonces no hay nada que yo pueda hacer. Estoy indefensa sobre el mundo, en el mundo, entonces ¿para qué me voy a esforzar? Y eso me desmotiva y eso me hace caer en un estado de desesperanza. Eh, entonces, ustedes siempre van a hacer atribuciones, pero la idea es que puedan hacerla en base a información objetiva, ¿ya? No solo a lo que ustedes creen, sino que también puedan reflexionar con mayor detalle respecto de lo que sucedió en el entorno, por ejemplo, de los contextos en que están sucediendo las cosas. Por ejemplo, a lo mejor el rendimiento de algunos de ustedes no va a ser el mismo en este contexto de clases por videoconferencia que si hubiese sido presencial. Entonces también tienen que tener ojo en cómo hacen esas atribuciones para no caer también en errores del pensamiento que se llama, que son como estas suertes de exageraciones, como decir, lo que pasa es que todo lo malo me sucede a mí, o nadie me quiere, cuando usamos todo, nadie, siempre, nunca. Esas suelen ser exageraciones y errores del pensamiento, entonces hay que siempre tratar de contrastar con la realidad, con, con, con con criterios más objetivos. El segundo componente de la fase de autorreflexión es la autorreacción, ¿ya? Y hay que tener ojo porque esta autorreacción, cómo yo voy a reaccionar, que ya se los he adelantado, que tiene que ver con mi respuesta emocional, y lo que pienso sobre mí y sobre la situación de estudio está influenciada en el autojuicio, en las conclusiones que yo saqué respecto de por qué tuve éxito o fracaso. Entonces, nuevamente, si ustedes valoran el éxito o el fracaso como una ocasión de aprendizaje, pueden hacer que estas atribuciones que ustedes hagan sean más adaptativas. ¿Qué quiere decir adaptativas? Que no sea que les hagan huir de la situación de estudio, que ustedes empiecen a faltar a clases, que empiecen a evitar estudiar, haciendo otras cosas, que piensen en dejar la universidad, etc. Entonces, si la autorreacción esta autorreacción puede ser de dos formas. Si mi valoración fue positiva,
si tengo emociones positivas respecto de lo que sucedió, voy a estar voy a estar autosatisfecho. En cambio, cuando son negativos, voy a evitar la actividad, que es lo que les estaba comentando. Voy a pensar cosas como, por ejemplo, yo no nací para las matemáticas. O el profesor es demasiado exigente y eso nadie lo puede cambiar. En cambio, si tengo efectos positivos, lo más probable es que siga en la situación, no deje la universidad, no huya de ese ramo, sino que más bien lo enfrente. También puedo realizar inferencias que sean adaptativas o defensivas. La adaptativa tiene que ver con tener la voluntad para volver a realizar la tarea, ¿ya? ¿Qué es lo que les decía? Me enfrento de nuevo a la prueba de biología y, y no hay en mí una ansiedad por escapar de la situación. O hay gente, por ejemplo, he conocido estudiantes que han hecho muchas veces su examen de grado. Aquí no tenemos examen de grado, creo. Creo que se sacó hace poco. Y lo que hacen es, o en realidad no lo sé, mejor pregunte. Y han reprobado tantas veces exámenes de grado, estoy hablando de otras carreras, que básicamente ya no quieren enfrentarse a esta situación. Entonces tienen una inferencia defensiva. Se vuelven apáticos, desinterés, procrastinación, que es posponer, posponer, posponer y nunca llegar a estudiar. Sensación de indefensión, es como de que esto es demasiado grande, yo no lo puedo abarcar. Entonces, por eso es tan importante mi reacción. Y por eso es tan importante que mi autojuicio sea lo menos influenciado por pensamientos erróneos, sino más bien por cuestiones más objetivas, ¿ya? Como los criterios de evaluación del profesor, compararme con mi avance, con el avance que he tenido, y de repente compararme con el resto puede ser en algunos casos bueno cuando es una comparación con el grupo, pero no es tan bueno cuando es individual con algún compañero, ¿ya? Porque ahí suele estar más sesgada. Entonces, terminamos la última fase, que es la de autorreflexión, que como decíamos se compone de autojuicio, autorreacción. El autojuicio influye en la autorreacción, influye. No me gustó ese puntero, encuentro que es como invasivo. En la autoevaluación tenemos distintos criterios que nos ayudan a evaluar, y si hacemos atribuciones que son más bien negativas, internas, estables, nos traen efectos más bien negativos que van a hacer que evitemos la situación de estudio y que porque no queremos nuevamente pasar por una situación de fracaso. ¿Ok? Entonces, hasta aquí quedamos con el modelo. Les recuerdo que la idea de esto es que puedan ser conscientes de estas fases y sus componentes y sus estrategias para que se den cuenta de cuando ustedes los están aplicando y también para que a propósito ustedes los vayan aplicando. Y de eso se trata el trabajo que voy a dejar para esta semana, que es básicamente lo que sale anunciado aquí, que es identificar y enumerar las estrategias que utilizas en la actualidad para aprender y prepararte para una evaluación. Dice 1, 1, 1, pero eso está malo, decía 1, 2, 3, ¿ya? Usa de ejemplo 3 asignaturas y escríbelo en un esquema, según los componentes y subcomponentes del modelo, ¿ya?
Entonces aquí básicamente es un trabajo de darse cuenta de qué es lo que ustedes utilizan. Algo avanzamos de eso en el cuestionario que les pedí que contestaran en la última pregunta. Ahora la idea es que lo coloquen como modelo, que hagan un esquema, ¿ya? De lo que ustedes utilizan, ¿ya? Y súper importante, conservar el trabajo, ¿ya? Lo vamos a conservar. Lo tienen que subir al portal, todavía no está abierta el lugar donde dejarlo. Voy a abrir un foro donde ustedes van a poder ir subiendo sus preguntas. Todo eso lo trataré de hacer el día de mañana, mañana martes 14, eh, para que así vayan trabajando y podamos ir resolviendo preguntas de esta materia y de el trabajo en sí mismo. ¿Ok? Recuerden que estos trabajos equivalen a la asistencia. Y que cualquier duda me pueden escribir al mail cuando el foro no está abierto, que va a ser la próxima semana, o sea, que va a ser mañana, espero. Y eso, y nos va a servir para ir mirando cómo ustedes van avanzando también en el tiempo. Así que eso, espero que hayan tenido un buen día, perdonen lo tarde. Espero que esta grabación suba hoy día, hoy día lunes 13, porque espero eso, ya. Un abrazo, cualquier cosa pueden, que no sea también netamente estudiantil, también pueden preguntarme. Recuerden que soy psicóloga y recuerden también que está la psicóloga de la carrera también disponible para ustedes, ya. Eso, un abrazo y seguimos en contacto.